Mi nombre es Nancy Salazar, actualmente soy coach en Platzi. El nombre de mi charla se llama Cómo ser un buen programador. Actualmente colaboro en Platzi, les comento en la parte de coach, apoyo a los estudiantes que están dentro de esta plataforma a dar seguimiento a su preparación, ya sea como backend developers, frontend developers o científicos de datos. Y bueno, durante esta preparación es que yo me he dado cuenta como de estas habilidades o tips que les funcionan a estos chicos principalmente que están como en una fase de apenas iniciarse en este mundo de la programación y no saben cómo desenvolver sus skills a lo largo de su preparación. Entonces, parte de mi rol como coach es evidentemente darles esta introducción a que desarrollen estas habilidades que son más inclinadas a la skills y que, sin embargo, no dejan de ser importantes para su perfil técnico. Y bueno, aparte de estar en Platzi, también colaboro en otras instituciones como mentora en la cuestión de tecnología e innovación, como por ejemplo en el TEC de Monterrey, en la EBC y en Startup México. Y bueno, entonces comenzamos con esta charla. Espero que les agrade, espero que los consejos que les voy a compartir evidentemente también les funcionen, sobre todo para su perfil que se están preparando, si ya igual son programadores ya con una trayectoria un poco más avanzada, no está de más igual aprender otras nuevas skills para que igual puedan compartirlas con sus colegas. Así que comenzamos, déjenme compartirles mi slide. Y muy bien, comenzamos con mi conferencia como mejor programador. Y bueno, les comentaba, este es uno de los temas clave en cuanto a las preocupaciones que los estudiantes de programación o programadores ya trabajando en proyectos reales se preguntan, ¿no? O están preocupados por estas skills de cómo mejorarlas día con día. Y bueno, estaremos conscientes de que no es algo que debas de aprender de la noche a la mañana, sino que son habilidades que debes estar puliendo día a día y es algo que no debes de dejar de hacerlo porque si lo haces, no sé, 3, 4 días y ya después te aburres, pues no va a tener como que mucho resultado o muchos efectos sobre tu preparación y tu crecimiento. Entonces, Nancy, la idea es que dime, no se ve tu pantalla, dime. si nos puedes apoyar. Permíteme. Sí. Ya Perfecto, sé dónde ahí estuvo el estamos, te issue. dejo de nuevo. Súper. Muy bien. Entonces les comentaba, la idea es que cada uno de estos consejos les vaya a compartir, les funcionen y los puedan aplicar en su día a día. Bueno, pueden encontrarme en redes sociales como Nancy N. Salazar, me encuentran en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. En TikTok todavía no, ya me siento un poco ruquita para estar en esa aplicación, pero igual algún día lo haré. Y bueno, entonces, igual, cualquier duda que tengan al respecto o algo que se les haya pasado a preguntarme, pueden hacerlo a través de estas redes sociales. Y bueno, la mayoría de los consejos que les voy a evidentemente son para que todos ellos los practiquen con su equipo, con su comunidad o con la gente que está alrededor apoyándoles. Entonces, para echarlos a andar, sí es importante estar rodeados de un equipo para que esos tips que les voy a compartir sean más efectivos. Y para empezar, esta es una de las sugerencias que les hago. En dado caso de que sean programadores independientes o que aún no se metan de lleno a lo que es la industria del desarrollo de software, la idea es de que siempre se busquen o se apoyen, ya sea con su equipo de trabajo o si trabajan de manera independiente, que se busquen una comunidad. Actualmente conocemos muchísimas comunidades, de hecho en Talentland es uno de los eventos que promueve mayormente este nicho de gente que nos juntamos en comunidades y compartimos conocimiento, técnicas en cuanto a programación y demás. Entonces, esas comunidades, créanme que son un factor clave para que ustedes comiencen a desarrollar habilidades para desenvolverse como mejores programadores. Algo que me agrada mucho de las comunidades es que siempre estamos abiertos a recibir a personas de cualquier tipo, así seas nivel principiante, así seas alguien que ya tiene bastante experiencia. Siempre está de más pues el aprender de todos y de todo. Entonces, este tipo de comunidades o de equipos, créanme que son un factor clave para poder crecer nosotros en la cuestión de la programación y sobre todo poder aplicar los siguientes consejos que les voy a compartir. Uno de ellos es el manejar desacuerdo positivo.
Por este punto me refiero a que de repente sobre tu trayectoria vas a encontrarte a gente que quizá no esté de acuerdo en la manera en la que tú trabajas, o quizá te lleguen a hacer como que propuestas colaborativas en las cuales tú no estés de acuerdo. Y bueno, aquí en este punto es el siempre ser como muy objetivos y enseñarnos a decir no cuando queremos decir no. Desafortunadamente, algo que pasa aquí no sé si nada más pasa en México o en varios países, siempre tenemos como cierta pena por decirle a alguien que no puedes o que no quieres o que no estás interesado en cierto proyecto. Entonces, creo que para esta parte hay que ser como muy cuidadosos, muy meticulosos en cuanto a cómo decimos un no y saber manejar bien este punto sin vernos pues mala onda o sin ofender a la persona con la cual intenta colaborar con nosotros. O por ejemplo, incluso ya a la hora de la programación, que alguien te reciba, alguien te dé algún feedback o tú no estés muy de acuerdo en lo que te está diciendo, aquí sí es importante como saber exponer esos puntos en los cuales no estás de acuerdo, manifestarlos, dar tu opinión en el por qué no estás de acuerdo, pero les comentaba siempre y cuando conservando esta cuestión del ser muy objetivos y sin la intención de ser como groseros o de afectar a la persona que nos está sugiriendo este cambio, ¿no? O el feedback que nos esté compartiendo o proyecto que nos esté invitando a colaborar. Entonces, esta es una de las habilidades por las cuales batallamos mucho también, porque no sabemos cómo decir no, y sin embargo es una herramienta o es una habilidad que debemos de estar desarrollando día a día y no tener miedo a no decir no, o sea, realmente no pasa nada y no hay cosa más valiosa que el ser sinceros tanto con nosotros mismos como con las personas de las cuales nos rodean. Entonces, este es un punto también importante a destacar. Otro es el sacar el máximo provecho al code review, es evidentemente pues la técnica de revisar tu código en cuanto a que esté pues legible, que haga lo que tenga que hacer, que esté sintetizado de alguna manera de que haga pues la función a indicar y de igual manera que sea legible para las personas que en un futuro vayan a ver tu código, ¿no? Entonces, esta cuestión del code review es una de las técnicas más importantes porque te ayuda a crecer en la parte ya de la programación, ya hablando técnicamente, te ayuda a mejorar pues tanto las cuestiones de escritura, de lo que estás redactando al momento de que empiezas a programar y demás. Entonces, esta es como de las mejores oportunidades que debes de sacar el máximo provecho. Ahora, este code review, hay diferentes técnicas para hacerlo e incluso lo ideal es que no lo hagas tú mismo, sino que lo compartas con alguien más que esté dentro de tu comunidad o en tu equipo para que recibas como ese feedback de una persona que ya conoce pues tu área o tu trabajo y que ese feedback te sirva a ti como una crítica constructiva para que en el futuro pues vayas aplicando estas mejoras que te comparten y evidentemente día con día tu código pues vaya siendo más funcional, más limpio y más claro para gente que pueda verlo en un futuro. Uno de los temas también es programar pensando en el futuro. A esto me refiero que normalmente cuando nosotros nos iniciamos en el mundo de la programación, pues iniciamos a escribir código sin importar realmente qué es lo que va a suceder con él en un futuro, si ese código o para ese proyecto en el cual estás trabajando, quizá en un futuro sea escalable o crezca, y si tú haces tus funciones o lo que sea, nada más así como de, pues bueno, ya está funcionando y ahí se ven, sin pensar realmente en lo que puede llegar en un futuro, lo que puede escalar. Entonces la idea sí es como pensar, siempre que estemos codeando, codificando, enfocarnos en qué podría pasar si ese proyecto creciera, ¿no? O si pasara a otras manos, o si tuviera otro enfoque, alguna modificación. O sea, quizá tú ya no seas la misma persona que vaya a modificar ese código, vaya a ser otra. Entonces siempre hay que estar pensando como en lo externo, sin evidentemente pues perdernos del enfoque del presente, ¿no? Entonces, este es de los puntos que también son muy importantes porque les comentaba pues principalmente normalmente los proyectos en software tienden a crecer, entonces sí hay que pensar en todos los factores externos que se pueden venir en siguientes fases y evidentemente pues no estar arrepintiéndonos o qué tal, incluso hasta tú mismo puedes ser el mismo programador que haga crecer ese proyecto
y pues resulta que ya ni siquiera te acuerdas de esas líneas de código que escribiste, ¿no? Normalmente es algo muy común que hoy te emocionas tanto escribiendo código que dejas de a un lado como de si se puede entender o no, si será legible o no. Y ya cuando regresas semanas o meses después a verificarlo, pues resulta que ni siquiera ni tú sabes ni lo que escribiste, ¿no? Entonces siempre hay que pensar como en todos estos factores para que evidentemente nuestro código sea mejor cada día de tu profesión como tal. Y bueno, este es otro de temas que va muy anclado de la mano del punto del code review y es de hacer o escribir código legible. Esta parte les comentaba, pues igual va de la mano también con el ver en un futuro, ver hacia el futuro quién podría estar viendo mi código, quién podría consultarlo, si realmente mi código se entiende o tengo que traducirlo yo. Incluso hasta ha llegado a pasar, les comentaba que hasta tú mismo no, ni siquiera entiendes lo que quisiste decir en tus líneas de código, ¿no? Entonces hay que ser lo más legible posibles, incluso seguir estándares de codificación. Cada uno de los lenguajes de programación, por ejemplo, JavaScript, Python, tienen sus estándares de codificación, es parte incluso de la documentación que ellos manejan y ahí te dan consejos o buenas prácticas para que tu código sea lo más legible posible. Incluso la cuestión de comentar tu código, dejar comentarios, dejar todo lo posible por tal de que cualquier persona que se acerque a tu código pueda ser lo más entendible posible. Créanme que estos son como de los fundamentos o puntos más que te suman como mayor profesionalismo, porque esto da a entender de que estás preocupado porque tu código sea algo que se pueda entender y que no estás como en un mood así como egoísta de, pues bueno, ya con que lo entienda yo es más que suficiente, o sea, no. Debes de ser muy claro en esta parte, muy profesional sobre todo, y siempre estar aplicándolo esto en cada uno de los proyectos que realices en cuanto a codificación se refiere. En cuanto a los estándares, les comentaba, pues eso pueden encontrarlo en la documentación, dependiendo del lenguaje en el que estén programando. Vienen todas las buenas prácticas a seguir en cuanto a indentación, cómo escribir las variables, cómo escribir tus funciones, la estructura que deben de tener, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería conveniente que estos tips los vayan aplicando, independientemente de que seas un programador que a lo mejor apenas estás entrando en esta área, porque muchos creen que para utilizar ya esas cuestiones como de estándares y demás, ya las usas ya hasta cuando estés como en proyectos ya más robustos o ya en proyectos reales y no, desde ahorita, desde que estás empezando, ya es una buena práctica empezar a aterrizar esos puntos en tu código y que vayas viendo pues esa diferencia para que ya cuando el momento en el que se llegue la fase en la que ya tengas que trabajar en un proyecto real, ya esto ya se te dé por natural y no tenga que estártelo recordando tu equipo o demás. Y bueno, este tema también de la seguridad en tu código SIM port también es otro tema indispensable, puesto que por un momento tendemos a pensar que como son proyectos pequeños o son proyectos que a lo mejor no van a tener mayor escalabilidad, no son como que están como que lejos de que vayan a ser atacados o cosas similares, ¿no? ¿Cuántos casos últimamente no hemos visto incluso de empresas, pues ya macroempresas, ya empresas, perdón, que están como que ya súper posicionadas y que aún así siguen teniendo vulnerabilidades en sus softwares, ¿no? Por ejemplo, el último caso, el más sonado, pues fue el de Zoom, cuántas intervenciones no hubo por parte de gente, les llamaban hackers, pero yo realmente los consideraba como personas muy traviesas, en las que intervenían en tu llamada y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera vulneraron el programa de Zoom y pues se dieron estas cuestiones de fallos en su seguridad. Pues algo así, les comento, o sea, así sea un pequeño proyecto, así sea un proyecto súper robusto, siempre va a estar abierto a que pueda sufrir cuestiones de seguridad. Entonces, sí es importante como tomar en cuenta este punto, debido a que pues es información la que se maneja de cualquier manera dentro de los softwares, ¿no? Siempre todo el mundo estamos preocupados por la seguridad, qué es lo que sucede con nuestra información, a dónde va a parar, etcétera, etcétera. Entonces, no por el hecho de que seas programador, no quiere decir que dejes a un lado la cuestión de la seguridad en tu código, ¿no? Para eso, pues la sugerencia es seguir a gente que esté involucrada en la cuestión de ciberseguridad, tomar consejos, probar herramientas y demás,
para que evidentemente esas prácticas también las vayas aplicando a tu código, independientemente de que sea un pequeño proyecto o sea algo grande. Entonces, este punto también es importante a tomar. Ya casi concluimos. Otro punto es que hagas pruebas de usabilidad. Eso también va de la mano en que muchos programadores se enfocan o se encierran en la burbuja de porque son programadores, únicamente se dedican a programar y ya. Y no, también parte de las habilidades importantes que deben de probar es la cuestión de que sus aplicaciones o lo que estén programando sea realmente usable y entendible para el usuario final. Normalmente tendemos a encerrarnos, les decía, en que si yo le entiendo o si conmigo funciona, pues ya la hice, ya con eso es suficiente. Y no, siempre hay que estar pensando en el usuario final, en quién va a usar nuestro producto tal cual, nuestro software, y sobre eso empezar ya a programar. De hecho, varios proyectos últimamente que han salido como exitosos al mundo ha sido porque primero se enfocan tanto en la experiencia del usuario, en el user experience, mejor conocido, se enfocan tanto en este primer tema que una vez que ya está probado o que ya se entiende de manera legible cómo es todo un proceso en cuanto al software, ahora sí se dedican a la cuestión de la programación. Entonces, parte de las razones importantes o de los casos de éxito que ha habido en cuanto a desarrollo de software siempre ha sido el que primero se enfocan en la usabilidad del mismo, que el usuario o el target para el que va dirigido mi proyecto sepa utilizarlo, sepa entenderlo, y ya con base en eso, una vez que ya tienes como que la aprobación o como que ya es entendible para cualquier mundo que se acerque a tu aplicación o lo que estés desarrollando, pues ahora sí ya te pones a darle la funcionalidad que requieres, ¿no? Entonces, no el hecho de que seas programador no te aleja de hacer esas pruebas de usabilidad. Entonces, sí es algo que también debemos estar combinando a la par para que pues nuestros éxitos funcionen lo mejor posible y evidentemente pues sean utilizados. No tiene tanto caso el estar desvelándonos noches enteras o invirtiendo muchísimo tiempo en aplicaciones que estemos desarrollando si al final del día la gente para la cual decidimos hacerlo pues no lo va a utilizar. Entonces, esta es parte como de las, digamos, como habilidades, esta cuestión como de pivotear tu proyecto hasta que ya sea algo entendible, es como de las cosas que también te pueden apoyar o ayudar para que tú como programador vayas creciendo día con día y tus productos evidentemente pues sean mejores y de una calidad pues excelente y que vayas escalando en ese sentido. Y bueno, y finalmente, pues es también que los invito a programación, que no se lo tomen tan en serio. Está cool trabajar y colaborar en proyectos para empresas o ya para ondas más serias, pero de igual manera también puedes hacer algo por ti mismo. Puedes crear proyectos para ti o proyectos adicionales, proyectos aparte a los cuales te inviten o de alguna ocurrencia que tengas, igual pues tienes como la libertad y el don para hacerlo. Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. Igual también otra de las invitaciones que hago en este sentido es de que asistas a hackatones, por ejemplo. Los hackatones, créanme que aprendes muchísimo, no solamente en la cuestión de programación, sino que empiezas a interactuar con colegas con gustos afines, que igual eso te hace crecer mucho como profesional. Esta cuestión de empezarte a rodear con gente que también se dedica a lo mismo que a ti o que asiste a eventos de este tipo, te ayuda muchísimo, tanto no solamente en la cuestión de que tú vayas a aprender, sino que también lo que tú sabes también puedes compartirlo con esas personas. Y créeme que el hecho de empezar a compartir y aprender todas estas habilidades o técnicas que te acabo de compartir, que seguramente hay más. Sin embargo, esto sí es importante, el asistir a estos nichos, que es donde se vuelve como más rica la experiencia. Tú creces más como profesionista, aprendes y compartes. Entonces, créeme que eso es como de los factores clave que te ayudan puntualmente a crecer y evidentemente pues a ser un programador día con día. Y pues bueno, les agradezco mucho su tiempo. Si hay alguna pregunta que quieran realizarme, pues está alguien ahí, creo que Emily me va a apoyar con las preguntas. Dado que de que no las tengan, pero a lo mejor al rato se acuerdan de algo y quieran consultarme, pues pueden hacerlo a través de mis redes sociales sin ningún problema también. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que estos tips les vayan a funcionar en su carrera como programadores.